Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de platicar con el doctor Jesús Hiram y Lugo Calles, que se encuentra en este momento en Europa trabajando en el área de robótica. Y es esa área de la cual vamos a platicar en esta ocasión. Él hizo doctorado en Europa también, si no me equivoco, en Italia. Digo si no me equivoco porque esta entrevista que tengo con él la grabé hace ya un par de meses. Y hasta ahora, bueno, pues estoy teniendo la oportunidad de recuperarla y de hacerla pública. Esta conversación fue muy interesante, ya que hablé con él sobre su tesis de doctorado. Entonces estábamos discutiendo lo que hizo, sus intereses de investigación, la gente con la que trabajó, y no solo eso, sino también cómo es que llegó hasta ese punto, ¿no? Cómo es que se animó a hacer su doctorado en el extranjero y algunos problemas que tuvo o los asuntos que tuvo que resolver en el intermedio hasta ese punto. Entonces, yo estoy muy satisfecho con esta conversación. Espero que la puedan ver completa. Es una plática muy interesante para aquellos que estén del área de mecatrónica. Seguramente les va a gustar. Y pues sin más, los dejo. Muchas gracias por ver este video. Hasta Pues luego. muy bien, vamos a comenzar, Hiram. Te agradezco mucho por tu tiempo, por darme la oportunidad de platicar contigo. Esta es bien interesante porque esta vez que estoy platicando contigo es la primera vez que platico contigo y aparte pues estamos grabando esta conversación y ya los demás, todas las personas que por ahí yo creo hasta nos conocen, pues puede que se les llame un poco la atención, ¿no? Ujú. Eh, quiero que empieces como contarnos un poco sobre ti. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué fue lo que en qué hiciste tu ingeniería? Ok, bueno, pues mi formación inicial, diría, pues ahí fue en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Soy de la primera generación de mecatrónica, del 2007 al 2012, de los En que la estaban, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿no? Sí. así es, ahí en la facultad, ahí mero, en la autónoma. Y pues sí, allí hice mi carrera, tuve oportunidad de hacer un intercambio, me fui medio año a Ryerson University en Toronto. Ajá, ya. Estuve trabajando ahí en el laboratorio de microabrasión por partículas, ahí con el doctor Marcello Papini, y pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, yo creo que esa carrera está muy bien si los chavos saben aprovecharla. Y tengo varios compañeros que también hicieron algo semejante, ¿no? Ellos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Francia y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que si uno tiene las bases ahí de mecatrónica, pues O sea, sale. eres de las primeras generaciones de mecatrónica que supongo existieron o de ingenieros de mecatrónica que se crearon en el estado de San Luis Potosí, supongo. O cómo lo ves, o Pues ya existían otras carreras antes de eso, otras facultades, otras universidades que ofrecían esa carrera. sí, ya había, de hecho, el TEC de Monterrey ya la tenía. Ah, ya. Ellos la sacaron como en el 2004 y también el Tecnológico Superior, el que está en Pozos, ese también ya tenía. Ya había esas dos opciones extra aparte de la facultad en la autónoma, ¿no? Nada más que a mí me convenció un poco más la autónoma por toda la historia que tiene, toda la trayectoria. Y aparte, pues yo estudié la prepa y la secundaria en el Salesiano, ¿no? Entonces estaba pasando la calle. Entonces yo ya tenía experiencia también de ir a visitar la facultad y conocer gente, porque también, de hecho, cuando estaba en la prepa, me fui a dos nacionales de física por parte de invitación de la Facultad de Ciencias. Entonces estuve ahí trabajando con los doctores de ciencias mientras estaba en la prepa un rato, ¿no? Iba una vez a la semana a ver qué hacía en los laboratorios, ¿no? Mm. Entonces, pues ya tenía ahí contactos en la facultad y bueno, en la universidad en general. Y pues no escogí ciencias, al final me fui a ingeniería porque mecatrónica me llamaba mucho la atención. O Siempre sea, los robots me ¿hubieses llamaban la atención. terminado en ciencias estudiando que física, matemáticas o qué hubiera sido si no hubiera sido mecatrónica? Hubiera sido física, Física. sí. Ya. Sí, me gusta mucho física, la verdad. Ya. Pero me gustó más la robótica, sobre todo. Dije, La es que física robótica. está muy. Sí, dije, la aplicación de todo ya, o sea, tener algo moviéndose frente de ti ya era mi objetivo. Y
¿Qué opinas de tu formación en sí como ingeniero en mecatrónica? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Sentiste que fue la adecuada? Porque ahorita como nos vas a contar, pues pasaron muchas otras cosas después de salir de ingeniería, ¿no? Entonces, Sí. ¿sentiste que fue la adecuada? ¿Sentiste que algo faltó? ¿O cómo percibes eso? Pues mira, al ser la primera generación, yo recuerdo que me cambiaron el plan de estudios como 4 veces o 5 veces, me lo Mm, cambiaban cada año, ¿no? Entonces éramos como conejillos de indias. Y lo gracioso era que al principio, o sea, el plan de estudios de mecatrónica era literalmente el plan de estudios de mecánico electricista con algunas cosillas cambiadas, ¿no? Nos habían puesto más control, nos habían puesto más programación y habían quitado mecánica de fluidos y quitaron máquinas térmicas, ¿no? Esa era la diferencia que había al inicio. Y ya después ya lo fueron cambiando, lo fueron modificando y, por ejemplo, el plan de estudios que tiene actualmente, pues es semejante al que yo tenía, pero sí tiene muchos cambios, ¿no? Entonces, ¿crees que mejoró? ¿Crees que mejoró? ¿Que ha mejorado ese plan? ¿Que ahora ya los ingenieros de tu área salen mejor preparados? ¿Cómo los ves? pues yo creo que salen bien preparados ahorita, a lo mejor mejor que nosotros, porque nosotros teníamos clases más condensadas y ahora ellos tienen clases un poquito más separadas, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir el caso personal, que tuve oportunidad de dar clase de modelado y simulación de sistemas y ese es antes de control. Y por ejemplo, nosotros no teníamos esa clase, nos Ya. aventaban directamente a control y en control te ponen ahí, saca la diferencial de este sistema físico y te dicen como que, ¿cómo se hace eso, no? O sea, Sí. casi la mitad del semestre se iba uno aprendiendo apenas a modelar, ¿no? Y ahorita tienen la ventaja de esos los chavos, que ya llevan un semestre de modelado y cuando les toca control, ahora sí se van directamente a control. Yo le veo eso, que realmente ahorita ya deberían salir mucho mejor que antes. Y una vez que terminaste pues tu ingeniería con todas esas dificultades, pues decidiste hacer un posgrado. No sé si trabajaste también o si directamente te metiste a hacer un posgrado o cómo estuvo ahí el cambio. Pues mira, yo tuve la oportunidad de salir, bueno, de hecho fui el primer mecatrónico que salió del Autónomo de San Luis. Este, Ah, ok, ok, tengo, eso no tengo lo la, sabía. tengo la dicha de ser el primero, ¿no? Porque salí por promedio, entonces no hice examen. Entonces, Mm. literalmente, cuando me dieron mi carta de pasante, me dieron ya todo, ¿no? O sea, estuvo muy, muy rápido lo mío. Entonces, salí en el 2012, en julio, y ya en ese año, de julio 2012 a agosto de 2013, me puse a trabajar en el IPCIT, en el laboratorio de robótica y mecatrónica, de hecho. Estaba trabajando con... Para los que no saben, porque seguramente nos va a haber gente que no necesariamente es de San Luis, IPCID es un Ajá. centro de investigación, ¿verdad? Es un centro de investigación asociado o anexado, supongo que financiado por CONACYT, ¿cierto? Así es el Y Instituto Potosino de Investigación Científica y sí, Tecnológica. Así sí, es. ya. Y ahí ahora sí que te la rifaste, dirían, con quién trabajaste ahí en el IPCID, ¿no te acuerdas? Con el doctor David Lizarraga. No, ya. Él es un conocido, incluso amigo del doctor Mauro Maya, que también es un profesor de la Facultad ahí de Ingeniería del Autónomo. Entonces, como que había ese contacto. Y aparte, yo tenía compañeros que estaban trabajando ya ahí. En este caso, el doctor, bueno, el doctor Enrique Coronado, Enrique él Coronado. estaba Es trabajando doctor ahí. Enrique Coronado. Bueno, Enrique Coronado espero algún día tenerlo también aquí. Pero es otra, ¿es de tu generación Enrique Coronado? No sé si sea de tu Sí, sí, generación. es del mismo año que yo. De hecho, Ah, yo ya, ya. trabajaba con él porque pues, él trabaja muy bien, la verdad. Yo lo veo mucho más organizado que yo Ah, y siempre me apoyaba en él. ya. Bueno, entonces Entonces, en el EPICIT, sí, perdón, el EPICIT, ¿qué fue lo que te tocó hacer ahí? también estaba Mauricio Segura, que también es una mecatrónica de primera generación. Mm. Y bueno, ahí nos tocó desarrollar un proyecto para la industria minera México, que era instalar un par de robots, unos robots industriales, para hacer el proceso de desnatado de lingotes de zinc, que literalmente es quitar una costra de óxido que se le hacía a los lingotes en el proceso. Entonces, pues estuvimos haciendo eso durante un año. La verdad me gustó mucho porque aprendí mucho, o sea, todo lo que habíamos visto así como que en partes, así en las clases y todo eso, por fin lo pude aplicar, ¿no? Pude aplicar selección de componentes, en este caso incluso selección de robots, selección de PLCs, selección de computadoras industriales, de cámaras, de sensores, incluso tuve que hacer diseño mecánico para poder hacer un efector final. De hecho, hicimos un efector final que
porque no había, en este caso, en el mundo para ese tipo de tarea. Lo Ya. diseñamos desde cero, lo mandamos a hacer, hicimos prototipos, hicimos pruebas, hicimos unos hornos eléctricos para probar todo. No, estuvo muy, muy, muy padre, la verdad. Me ¿Cuántas gustó personas mucho estaban trabajar ahí ahí. en ese equipo? ¿Cuántas personas estaban ahí trabajando contigo? Éramos tres ingenieros, así directamente de mecatrónica, mis tres, o sea, Quique, Mauricio y yo. Ya. Había otro chavo que acababa de terminar la maestría ahí en mecatrónica de la facultad, Omar, y había otro chavo que ya tenía maestría, pero era informático él, Jesse. Éramos los que movíamos en lo general todo, ¿no? Mm. Y también Oscar, bueno, Oscar salió de ingeniero ele- electrónico, perdón, de ahí de ciencias, él también estaba ahí. Pero él llegó ya casi cuando yo me estaba yendo. Mm. Y también teníamos algunos becarios, pero los becarios no, no hacían la gran cosa, la verdad, no, estaban ahí pues haciendo tareas sencillas Ajá. administrativas. Yendo por los refrescos también, ¿no? Supongo. El café, sí, El café, perdón, el café, claro, el café, para sí. ok. Y después de eso, ¿qué siguió? Ya después de estar en el Epicid. Pues mientras estaba ahí en el EPICIT, eh, tuve bueno, a partir de que me gustó tanto hacer la implementación de robótica, automatización y eso, pues Mm. también me di cuenta, ¿no? De que les pagaban distinto a las personas. O sea, yo estaba ganando como que el salario más bajo que podía haber y Claro. yo veía que mis compañeros que tenían maestría, pues ya les pagaban casi el doble, ¿no? Y me quedé, caray. Pues dije, voy a tener que hacer algo más, ¿no? Me voy a tener que meter a hacer un posgrado si es que yo quisiera incluso subir en esta escalera, ¿no? Y pues tuve la oportunidad también de meterme a la maestría que se llama European Master in Advanced Robotics, que está dada, bueno, es una maestría de Erasmus Mundus Mm. y, y pues está muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho y ahí la ventaja de que es una maestría de Erasmus Mundus, a lo mejor si alguno de tus televidentes lo conocen, es que te dan chance de hacer un año o un semestre en diferentes universidades del mismo Sí. consorcio. Ujú. En mi caso, me tocó hacer el primer año en Francia, en la École Centrale de Nantes, y el segundo año lo hice en la Universidad de Génova. Entonces, pues sí, me fue muy bien, la verdad. Me fui a Francia en el 2013, terminé mi primer año en el 2014, de ahí mismo me pasé a Italia y pues ahí hice mi maestría. Y o sea, la maestría la hiciste en estos dos países, entonces. Así es. Ya. Pero pude haber hecho incluso hasta tres países, porque como te comento, es un consorcio muy grande, entonces tienen Francia, Italia, Polonia, que metieron a España hace como 3 años, y también está universidades en Japón. Antes había en Tailandia, pero ya la quitaron, era el Instituto Tecnológico de Asia, pero no sé, se salió del consorcio, ¿no? Pero, por ejemplo, mi compañero Quique hizo la tesis en Japón, o Mm. sea, está muy padre, porque también Kiki hizo lo mismo que yo, pero él tuvo la oportunidad de irse a Japón, no Ah, le ok. gustó mucho Francia, no Ya. se quedó el año completo ahí, se quedó medio año en Francia y se fue a Japón. Se fue a Y ahí Japón. sí. Y lo que iba a preguntar aquí era, ¿cuál fue bueno, aparte de todo este aprendizaje cultural, ¿qué diferencia notaste al estar estudiando tu maestría eh, con las personas que te tocó trabajar, ¿no? A lo que tenías ya en México. Pues la verdad, el impacto cultural, pues siempre va a haber un choque cultural en general, ¿no? Ujú. Sobre todo, incluso dentro del mismo país, ¿no? No sale de aquí, pues, yo vivo en San Luis, a lo mejor te vas a Querétaro y es otra cosa, ¿no? Sí. Pero pues sí, si haces un cambio directamente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De irme de aquí de San Luis a, por ejemplo, Nantes, ¿no? Que fue el cambio mayor que yo he visto. Ahí pues sí me afectó un poco, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí San Luis es un desierto, llueve Sí. cada año, ¿no? Una vez, y ahí llovía diario, ¿no? O sea, literalmente 6 meses seguidos de lluvia, el sol casi no salía, así, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Y luego, pues las personas tienen diferente tipo de socialización, ¿no? Los franceses, pues son así, los asiáticos son ¿Y diferentes, no entonces tuviste problemas con tus asesores en este proyecto? No hubo ningún conflicto y nada de eso. no, no, de hecho, son muy amables en general. Yo creo que saben que son personas de todo el mundo, entonces saben adaptarse, ¿no? Porque sí había profesores que tú los veías y decían así como que, pues este método es el mejor y que sabe qué, pero ya después se quedan pensando así como que, pero también lo pueden hacer así.
O sea, Sí, sí. se abrían más, ¿no? Mm. Porque sí me ha tocado pues trabajar con gente de que pues, lo haces a mi modo o lo haces a mi modo, ¿no? Y estas personas pues sí se abrían un poco. De hecho, eso puedo decir también como de Francia, pero en Italia son mucho más abiertos, ¿no? Ya. Los italianos son casi, casi como los mexicanos, yo diría. Mm. Entonces, a mí me gustó tanto Italia que pues, por eso me quedé más tiempo ahí. Pero sí, o sea, yo no tuve ningún problema con nadie y todo eso. Se desarrolló muy... ¿Y en la maestría cuál fue el proyecto que te tocó ahí realizar? ¿En qué consistió No sé si tuviste que hacer una tesis, si fue solamente el tomar algunos cursos o si hubo un proyecto ahí de por medio, una estancia en alguna empresa o cómo estuvo ahí Sí, la terminación. tuve que hacer una maestría, perdón, una tesis Ah, ok, ya. en 6 meses. Ajá. En mi caso tuve que desarrollar bueno, desde cero, hacer el diseño de un robot para detección de explosivos y de minas terrestres. Estaba muy padre, la verdad, porque era un proyecto que ya tenían en el laboratorio de mecánica ahí en la Universidad de Génova. Entonces, literalmente, pues ya tenían los fondos, ya tenían otros proyectos que habían hecho ellos y Mm, pues lo estaba patrocinando también la Unión Europea. Entonces, pues había mucho trasfondo, ¿no? Y por eso mismo me gustó, porque te daba la oportunidad, como quien dice, de desarrollar algo desde ceros y ver tu producto por fin haciendo algo por el bien de la humanidad, ¿no? Que al final de cuentas todo se quedó en documento y conseguimos algunas partes, pero ya no terminamos de armarlo. mm. Pero sí, o sea, la intención Pero, era muy buena. y me llama la atención la aplicación. ¿Por qué tenía esa aplicación? ¿Qué estaban buscando ahí? O sea, con esto de los explosivos y las minas, Hiram, ¿qué estaba tratando de hacer? Es que, bueno, allá en Europa, bueno, a lo mejor ahorita ya no es muy común, pero hasta los años 70 80 era común que en los lugares afectados por la guerra, por ejemplo, Ya. en la Segunda Guerra Mundial, encontraran explosivos que no habían detonado, ¿no? Mm, Sobre todo, por ejemplo, en Alemania siguen encontrando, a veces quieren hacer una remodelación de edificio y encuentran ahí un misil enterrado y tienen que hablar ahí al ejército para que lo quite con mucho cuidado, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Italia, pues no hay tanto, pero en otros países de Europa del Este, ahí sí están muy afectados todavía. Por ejemplo, en Croacia, esos lugares, pues sí hay varios lugares feos, ¿no? mm. Y también en África, la parte de África ya ves que está lleno de guerrillas y todo eso, pues la intención era de tratar de Proponer hacer todo eso más seguro. sí, una opción más segura, ¿no? Para no utilizar mano de obra humana, supongo, ¿no? Así es. Y, y bueno, después de hacer la maestría, ¿qué siguió? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque al final fueron un año o 2 años de maestría. Entonces también tenía esa duda. No sé si Fueron dos. Fue fueron un 2 años. año, el primer año fue en Francia, el segundo año me lo eché en Italia. Mm, Y ahí mismo en el laboratorio donde estaba haciendo mi tesis ya. fue donde me avisaron que bueno, que abrían ellos puestos de doctorado cada año. Entonces, Mm, mientras yo estaba haciendo mi tesis, pues les gustó cómo trabajaba y me dijeron, pues manda la aplicación, eh, trata de hacer ahí, pues ya ves que te piden que hagas como que un proyecto de investigación y más cosas. Y pues ya lo hice, se los envié y pues quedé seleccionado. Entonces, ujú, por eso mismo me quedé ahí en Génova. Realmente me gustaba el laboratorio, me gustaba trabajar con mi asesor en ese tiempo. Y ujú. también, afortunadamente, ese mismo asesor de la tesis fue el mismo asesor que yo tuve durante todo el doctorado. Entonces, estuvo muy bien. ¿Y el doctorado cuánto dura en Italia? Normalmente dura 3 años. Si tienes, bueno, hay personas que también se van a doctorado directo, ellos ya depende qué tan buenos sean. Yo tuve un compañero de doctorado directo, un vietnamita, y él tardó 4 años y medio, ¿no? O sea, entonces sí se alarga un poquito. Y esos Pero en cuatro mi años y caso, medio sí lo apoyaron económicamente, porque igual aquí donde yo estoy en Reino Unido, te puedes aventar los años que tú quieras, ¿no? Pero nada más te patrocinan 3 años y medio. O sea, si te pasas de 3 años y medio, ya, ahora sí que tú sabrás cómo le haces. no, a él sí lo apoyaron y todo, porque, pues, como te digo, lo habían agarrado o sea, era doctorado directo, entonces como que tenía su opción como de ser un poquito más largo de lo normal. En mi caso, como yo ya tenía maestría, nada más era por 3 años. Ah, ok. Entonces, ajá, es 3 años de que te pagan ellos y ya después te tienes que esperar a la fecha de la presentación o la defensa de la tesis, ¿no? Como le dicen. ¿Y si Entonces, lo acabaste en 3 años o te tardaste por ahí más o todo bien? no, todo bien. De Todo bien. hecho, hasta me sobró un poco de tiempo. Qué bueno.
qué bueno. Sí. Y de eso es lo que quiero hablar ahora. El proyecto que realizaste es lo que tenemos aquí en la presentación. Es Ujú. diseño, modelado e implementación de un actuador bifásico, supongo, Ajá. de rigidez media variable, si no me equivoco, rigidez media variable. Sí, ¿Cuál? es como los actuadores que están muy populares ahorita, ¿no? De rigidez variable, con la diferencia de que, como viene ahí, ¿no? Es un medio bifásico, entonces se refiere a que tenemos ahí dos estados de la materia, ¿no? En este caso, pues, tenemos componentes hidráulicos y componentes neumáticos. Es un nombre medio fancy que le pusieron. Ok, bueno, pues ahora sí quisiera que habláramos de esto un poco. Cuando tú hablas entonces, al final creo yo que por lo que veo, la parte que más te gustó después de haber estudiado mecatrónica y de hacer pues, tu maestría es el diseño mecánico, ¿no? El diseño dime si me equivoco, o sea, es algo que digo incorrecto, pero creo que esta parte de diseño mecánico es una de las partes que más te gusta. Sí, de hecho me agrada mucho y ese cariño se lo agarré desde que estaba en la prepa. Ah, También ok. nos dieron cursos de CAD. Entonces Ah, ahí estaba yo con el AutoCAD haciendo figuras tontas y dibujos raros. Pero ya después cuando estábamos en la Facultad de Ingeniería, que te enseñan AutoCAD, que te enseñan CATIA, que te enseñan NX y más cosas, y SolidWorks y un montón de cosillas más, pues realmente pues me gustaba mucho, ¿no? O sea, yo no lo veía como un trabajo casi casi, ¿no? Me dejaban alguna tarea y pues ya me ujú. entretenía ahí haciendo eso. Y ¿Te también en mi gustaba? trabajo, Era como sí, hacer en el, arte para ti, supongo, como eso de tu hobby. pues Pues sí, casi como un hobby, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto que, ay, estoy aburrido, voy a ponerme a diseñar algo, pues no, ¿verdad? Pero, pero sí hacer un trabajo que a uno le gusta hacer, bueno, que en mi caso me gustaba. Entonces, me gustó mucho, como te comento, en el IPC, pues hice diseño desde ceros. También en Canadá, cuando me fui a trabajar al laboratorio de microrreacción, me tocó, en este caso, proponer cambios a un instrumento que había desarrollado un chavo y pues también era todo en SolidWorks. Y después en la maestría también SolidWorks y ahorita Ya. acá también. Entonces, pues ya me quedé con Es, eso, ¿no? Tengo eh, experiencia en ello. aquí hay una duda importante. ¿Es SolidWorks el software más utilizado de los más que consideras como de los más importantes para aprender como ingeniero? Y en Pues yo creo especial que si te sí, la interesa verdad. esta parte de diseño mecánico. ¿O hay otro software que veas ahora que esté tratando de darle competencia a SolidWorks? Pues yo la verdad creo que si una persona aprende bien cualquier software tipo CAD, se puede adaptar a cualquier otro. Ya. En mi caso personal, en mi trabajo, por ejemplo, en el PC usamos SolidWorks y en Canadá usamos SolidWorks. Y en el caso de la Facultad de Ingeniería te enseñan CATIA y a final de cuentas CATIA y SolidWorks pertenecen a la misma empresa padre que se llama Dassault Systems, una empresa francesa. Y la diferencia es que el SolidWorks te vale, no sé, 10% de lo que vale CATIA, ¿no? Es la diferencia. Ya. Entonces, por eso lo encuentras más, es más fácil de encontrar SolidWorks en todos lados, es más barato. Pero también hay opciones que son gratuitas, ¿no? Como el Inventor, como el Fusion 360 y otras cosas que están ya muy completas y son gratuitas para estudiantes. Entonces yo creo que si un estudiante aprende bien cualquiera de ellas, pues es nada más de que aprendas diferentes comandos, ¿no? Es como aprender el Microsoft, ¿cómo se llama? El Microsoft, no, perdón, el Office libre y el Microsoft Office, ¿no? Entonces nada más son cosas que a final de cuentas tú ya sabes cómo funcionan, nada más es buscar dónde darle clic ahora, ¿no? Que si le Sí. tienes que dar doble clic de un lado, le das clic derecho del otro, es nada más eso. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces quisiera preguntar primero, hablando ya de tu proyecto que realizaste pues en el doctorado, eh, para todos nosotros que quizás no sabemos mucho de esta área, ¿qué es exactamente este actuador de rigidez variable? ¿Y cuál es su importancia? ¿Dónde se utiliza? ¿Cuáles son los problemas que tiene con este tipo de actuadores? No sé si puedas compartirnos un poco ahí con la presentación que también ya me compartiste y le estoy dando aquí un ojo acá. Pero tú tienes el control aquí de lo que está viendo la audiencia. Entonces, Ok, bueno, entonces, así a grandes rasgos, bueno, como pueden ver aquí, eh, realmente la implementación de actuadores de rigidez variable es para dar más seguridad a un sistema mecánico en general.
Entonces, si nosotros hablamos en el caso específico, digamos, de un robot, como los que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el Carebot, el Yumi y el Pepper, son robots que se supone van a estar en contacto con humanos. Entonces, la ventaja de tener un actuador de rigidez variable es que se obtiene una seguridad en el manejo o en este caso en el estado, en el estar con una persona, en compartir el ambiente. Actualmente los robots industriales, supongo que ustedes los han visto por lo menos en la tele, ¿no? Si no han tenido oportunidad de verlos en físico, están hechos de articulaciones rígidas. Entonces usan motores, unos servomotores tamaño, pues no depende del tamaño del motor, ¿no? Perdón, el robot, pero normalmente son grandes y tienen inercias muy, muy grandes también, por lo mismo de que son muy pesados, ¿no? Son cosas rígidas. Entonces, y aparte de que se mueven a velocidades altas, ¿no? Entonces una colisión de un tipo de estos manipuladores, pues simplemente va a destruir algo, ¿no? Ya sea el robot, si choca con alguna pared o con un obstáculo o con la pieza de trabajo, o si alguna persona estaba por ahí, pues la persona va a ser lesionada, ¿no? Afortunadamente los robots industriales actuales, pues ya tienen dentro del software implementado una detección de colisiones, pero esta detección de colisiones se da después de la colisión, ¿no? O sea, pegas y se para el robot, o hace alguna otra cosa que esté programada, pero el golpe no se lo quita a nadie. Entonces, aquí es la ventaja de los actuadores de rigidez variable, que en este caso se trata de que el robot pegue, pero que no pegue tan fuerte, ¿no? Que tenga este efecto como de resorte, que pegue y se regrese, pero que no sea porque está programado, sino que de manera inherente lo pueda hacer. Esa es la ventaja. Y la Entonces, ventaja la rigidez variable, perdón, te interrumpo. del programa. ¿La rigidez variable es física o es algo que puedas eh, agregar a partir del control y el movimiento del robot? Tengo esa duda, Pues fíjate. la puedes hacer, o sea, si tú tienes un sistema rígido, a partir de los componentes rígidos puedes implementar ahí una serie de control con sensores externos y tratar de hacer una rigidez variable, que es lo que tienen los robots industriales actuales, que no Mm. tienen actuadores de ese tipo. Simplemente tienen un montón de sensores que ven que va a colisionar algo, entonces lo que hacen es pues quitarle la corriente al servo y con eso pues ya más o menos se afloja, ¿no? Es como cuando le quitan también los frenos, ya ves que los robots como que pierden algo de energía, se puede hacer eso. Pero lo que se trata de hacer actualmente, pues es tratar de desarrollar este tipo de actuadores que ya tienen elementos físicos en los que ya está, o sea, aunque quiera o no el programador, va a tener este tipo de reacción. Entonces, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí tenemos los primeros tipos de actuadores de rigidez variable que eran en serie y también los antagonísticos, en los que podemos ver que está el actuador, está la transmisión, está un elemento elástico, que en este caso normalmente es un resorte, ya sea un resorte torsional o un lineal, lo que uno quiera, y también la carga al final. Y en el caso del antagonístico, este lo hicieron basado en un músculo. O sea, estuvieron viendo que los músculos normalmente funcionan como tendones, ¿no? Funcionan como cuerdas que uno jala por un lado y otro por otro. Y aquí es más o menos igual. Tienes dos actuadores, tienes dos elementos elásticos y tienes un elemento de salida. Entonces ahí es donde se basa todo esto. Estos fueron los primeros, se desarrollaron, ya tienen mucho tiempo, estos son los nuevos, tienen más de 20 años. Y de hecho, el actuador con el que yo estuve trabajando, la patente la sacaron en mi laboratorio en el 2012. Entonces, pues son cosas ya antiguas, incluso para mí, ¿no? Que presenté esto, pues lo presenté porque habían hecho la patente, pero no habían hecho la implementación. ¿En qué Entonces, año mi presentación, presentaste esta tesis? ¿Cuándo fue en cuando? el 2019, 2019. No, hace muy poquito. Hace muy poquito. sí, hace 2 años. Hace 2 años, estamos en el 2021 todavía, sí. Sí. Y mecanismo, o sea, tú propones un diseño de un mecanismo de rigidez variable y cómo se ve o cuál fue más o menos el resultado obtenido, el mecanismo final o en qué se basaba tu idea. En este caso, la patente del actuador de rigidez variable de medios bifásicos hace uso de dos componentes hidráulicos, componentes neumáticos, y en lugar de tener, si regresamos aquí, un elemento elástico como un resorte, nosotros estamos utilizando un elemento elástico, una cámara de aire. Entonces vamos a tomar los famosos resortes neumáticos, como los que uno puede encontrar tal vez
en las suspensiones de los camiones de carga muy pesados o en coches de lujo como los BMW, Mercedes-Benz, todos ellos tienen una suspensión de aire. Entonces, esos componentes los podemos utilizar en lugar de un resorte. Entonces, de acuerdo a la presión que tengan esas camaritas, es la flexibilidad que va a tener. Ahora, la diferencia que va a tener una cámara de aire con un resorte normal, pues es que normalmente las cámaras de aire tienen una función, ¿no? O sea, no son lineales, es una cosa ahí medio extraña que depende mucho del tipo de gas que le pongas, la temperatura a la que trabaje y también pues, la presión inicial que tengas. Pero bueno, eso lo podemos ver aquí en este modelo. Este modelo es el que se encuentra ahorita en la patente, en el documento, en el que vemos un cilindro hidráulico y vemos pequeñas cámaras de aire distribuidas. O sea, esto era como que la idea. Entonces, de acuerdo con ello, pues simplemente uno podía, controlando la presión que existe en cada una de las cámaras de nuestro cilindro hidráulico, pues iba a ser la compresión que iban a tener las cámaras de aire. Al comprimirse, cambiaba su rigidez y ahí uno podía jugar con la rigidez final de todo el sistema. Entonces está muy interesante porque uno puede variar la rigidez de nuestro sistema por medio del cambio de presión del medio hidráulico o también si tú tienes otro tipo de válvulas para la parte neumática, también puedes tener ahí otro elemento para el cambio de control. Entonces, pues sí, es algo muy interesante, la verdad. Entonces, De hecho, que ahí tienes creo una imagen, ¿no? De cómo son eh, estos elementos hidráulicos. Creo que la estoy viendo yo, pero no sé si la puedes mostrar. Aquí está, listo. Sí. sí, aquí está. Son los acumuladores hidroneumáticos, que como les comento, estos los usan en las suspensiones de autos y todo esto. Son unas carcasitas de metal. De hecho, hay una foto más adelante. Sí, creo que tienes una Y, foto más adelante donde se ve la foto del elemento real. No sé si uh-huh, puedes cambiarlo. a ver, aquí está. Ahí está. Entonces, Son ¿cuáles estas son los esferitas. parámetros que puedes medir de aquí? Aquí los tienes, dices, este parámetro S. ¿Y qué sería este parámetro S, perdón? El parámetro S viene siendo el área a la cual se le va a aplicar la presión, en este caso el área del émbolo, que es la que va a estar moviéndose. Entonces, podemos medir, o sea, o el medio por el cual estábamos controlando nuestro sistema era por medio de sensores de presión, en este caso para las cámaras hidráulicas, no para los componentes neumáticos. Teníamos válvulas servocontroladas, en este caso proporcionales, para controlar el flujo del componente, en este caso hidráulico, que era mineral, y también aceite mineral, perdón. Y nada más con eso, o sea, realmente, bueno, también teníamos por ahí una galga para medir la fuerza de salida y también teníamos para medir la posición de nuestro émbolo. Teníamos por ahí un sensorcito. Pero a partir, bueno, era lo único que teníamos, ¿no? Nuestro encoder, las presiones, listo. Y el modelo dinámico que veo que lo agregaron, era el modelo dinámico, creo que es el modelo dinámico de un sistema masa resorte amortiguador, ¿no? Casi, casi. Así es. Bueno, no tiene la parte, pones ahí una AFP, pero esa AFP puede ser, eh, si fuera masa resorte amortiguador, esa sería la parte de la fuerza del resorte, ¿no? Pero ahí tienes la fricción, KV, y esa FP, perdón, ¿cómo la estimabas o de dónde la encontrabas? La FP, como podemos ver aquí en la ecuacióncita de aquí, pues nada más era medir las presiones de cada una de las cámaras y a partir de ella multiplicábamos por el área del émbolo. Entonces, nada más es la fuerza de salida de nuestro actor. Era muy fácil de calcular esas. El detalle aquí era un poco más complicado de medir la fuerza de fricción, La ¿no? fuerza de Ese fricción. sí esa fue la que tuvimos que andar ahí buscando, pues cuánta fricción tiene el aceite mineral en cuanto al área y todo esto, y pues ya hicimos ahí una aproximación, porque realmente medir la fuerza de fricción pues está algo complicado. ¿En qué consistió ese experimento? Porque ese es uno de los problemas más importantes en mecánica, desde lo que yo sé es medir la fricción. Entonces, ¿cuál fue más o menos el procedimiento que hiciste para medir la fricción de este elemento? En este caso, pues hicimos un montón de mediciones, o sea, con diferentes presiones, con P1 y P2, Ya. y a partir de ello, pues veíamos realmente pues cuánto era la diferencia, ¿no? Y realmente, pues la fricción que había era muy poquita, o sea, realmente fricción dentro de nuestro cilindro era mínima. Donde había más fricción era en el mecanismo donde montábamos nuestro actuador. Ahí era porque pues era
unas articulaciones que pues en su tiempo funcionaron bien, pero pues se les va juntando polvo, se les va juntando otras cosas o quedan flojas algunas juntas y pues ahí es donde se va dando mucha más fricción. ¿Y cuáles fueron entonces las, porque veo que pensaron por ahí en estrategias o buscaste estrategias de control de esta rigidez? Y no solo la rigidez, también veo que la posición, ¿en qué consistieron o qué fue lo que pudiste realizar ahí en esta parte? En mi caso personal, tuvimos la oportunidad de desarrollar un actuador, perdón, un control basado en el modelo. O Ah, sea, literalmente tomábamos el modelo matemático que tenemos aquí sí. y a partir de ahí pues le sacamos las diferenciales y analizábamos los cambios, en este caso, que íbamos a controlar, que a final de cuentas controlábamos los flujos de aceite en cada una de las cámaras y a partir de ello fue como hicimos el control. Pero anteriormente, como les comento, yo no fui el primero que estuvo trabajando en este proyecto, lo Mm, desarrollaron antes. El chavo que lo desarrolló al principio, él hizo estos dos tipos de controlador, ¿no? Que eran más sencillos, era un PID doble y también un controlador de tipo difuso. Y pues con ellos ahí más o menos tuvo unas respuestas interesantes, ¿no? Pero pues tenía ahí unos brincos medio feos mm. porque el sistema es muy, bueno, es no lineal, pero está feo, ¿no? Porque te digo, le afecta la temperatura, le afecta muchas cosillas, entonces pues, pues se veía que tenía resultados a veces buenos, pero pues con el tiempo, con el calor y todo, pues le iba chafeando. Y Ya afortunadamente, no servía. Ok, ya. sí, afortunadamente nuestro controlador, pues ese sí, no es que tomara en cuenta las dos temperaturas, pero era más robusto que lo que tenían anteriormente. Entonces, ¿qué control usaste al final o en qué consistió la técnica o metodología que hiciste tú? Porque, Pues bueno, simplemente, o sea, aparte de dices que él utilizó un PID doble acoplado y aparte un controlador difuso. ajá, Y esos no daban tan buena respuesta. Y luego, ah, bueno, ya no sé si nos puedes explicar como en qué consistió más la mejora del control que tú pudiste aplicar para esta ok, rigidez variable. claro que sí. De hecho, también él lo aplicó de este modo porque en aquel tiempo, cuando lo desarrolló, nada más tenían válvulas controladoras de presión en cada uno de los lados. Entonces, al tener esa restricción de válvula controladora de presión, una válvula controladora de presión hidráulica ya viene por default con un cierto controlador PID interno para Mm, poder hacer el cálculo de cuánto flujo tiene que pasar y un montón de cositas. Entonces, por lo mismo de que la válvula ya tiene más electrónica y tiene más control, pues tiene una reacción más lenta. Entonces, pues también eso yo creo que le afectó mucho a este chavo. Lo que se propuso en este caso fue desechar por completo estas válvulas controladoras de presión y utilizar nuestras válvulas controladoras de flujo. Entonces ya con el flujo, pues ya uno podía estar jugando ahora sí literalmente con todo. De hecho, por aquí están las ecuaciones con las que estábamos haciendo el control, en el ah, que tomábamos literalmente el volumen inicial y hacíamos la añadidura del volumen extra, ¿no? Y de acuerdo con eso, lo cerrábamos el lazo cerrado. sí, o sea, se hicieron una extensión del modelo matemático para poder diseñar un control que tomara en consideración más variables del problema, ¿no? O sea, Así eso es. es lo que alcanzo a percibir. Ajá. Nada más que aquí nosotros ahora sí, como quien dice, confiamos al 100% en la persona, bueno, en la empresa que hizo la Ajá. válvula controladora de flujo, porque no medíamos el flujo. Literalmente nosotros teníamos nada más los sensores de presión, ¿no? Y pues basado así como que confiando ciegamente que nos iba a dar el flujo correcto, pues era como funcionaba y realmente pues no fallaron tanto, ¿no? Yo creo que estaban bien calibradas las valvulitas. Ya, ¿y tendrás por ahí una imagen del prototipo final? Creo yo que sí, como para que nos lo muestres y expliques de cómo quedó. Porque aquí lo más interesante que se me hace bien, padre es que lo pudiste experimentar. O sea, parece ser que lo echaste a andar en físico, ¿no? Y todo. O sea, real, ¿no? Sí, sí, eso fue lo bueno, que no se quedó solamente en papel, ¿no? Así Ajá, como, sí. bueno, aquí se ven las simulaciones, porque, bueno, normalmente, chavos, se tiene que simular todo antes de meterlo en una cosa física, porque si no, uno ahí Sí. pierde mucho dinero. Así que no se les olvide simular, es algo muy, muy importante. Ahí están las simulaciones, vimos que la simulación funcionaba y ahora sí lo pusimos en el prototipo físico. El prototipo físico, pueden darse cuenta, pues que tenemos un actuador hidráulico
y ahí tenemos conectadas nuestras cámaras de aire, nuestros acumuladores. Tenemos uno de cada lado y lo montamos a un mecanismo, en este caso un mecanismo de 4 barras, y simplemente con, bueno, en este caso en este pin tenemos perdón, tenemos una galga extensiométrica para medir la fuerza que existe de salida. Esta no la usábamos para nuestro control, era nada más para comparar realmente cuánta fuerza se estaba dando como salida, nada más. Teníamos nuestro encoder montado aquí para poder medir el ángulo, este ángulo teta que estoy marcando. Y también podemos hacer el cálculo de la extensión del cilindro, ¿no? Que al final de cuentas era la XP, y esta XP es la que teníamos en la ecuación inicial, esta de acá. Entonces realmente no usábamos ni siquiera los sensores elegantes que utilizan en los, en los actuadores, ¿no? Que les ponen por ahí unos sensores magnéticos y un montón de cositas. No, así no lo usamos. Era un encoder nada más en el mecanismo, y eso es más que suficiente. Y con ello, pues ahora sí ya empezamos ahí a trabajar, y bueno, por lo mismo que es un mecanismo ahora, pues ahora hay que medir el torque de salida. Entonces, pues ahí teníamos que sacar ahora el torque de salida, y también tuvimos que sacar pues la rigidez no ahora lineal que teníamos, sino es una rigidez torsional, y pues es esta de acá, es esta ecuacióncita, es la derivada parcial de nuestro torque de salida con respecto al ángulo, y a partir de ello pues fue como empezamos a hacer nuestras pruebas. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos las tarjetas, ¿no? Algo muy interesante de este proyecto es que dentro de la misma universidad tenía, como quien dice, algunos chavos de maestría que me apoyaban. En este caso, pues un chavo hizo el driver para en este caso para las válvulas. Había otro laboratorio que diseñó por completo el controlador. O sea, este controlador no es como un Arduino o una cosa de esas, eso lo diseñaron desde ceros, que es un problema, fue un problema muy amplio. De hecho, perdí medio año por este controlador porque no tenía manual. O sea, literalmente lo hicieron y me lo dieron, ¿no? Así como que úsalo. Y yo dije, ok, y préstame la documentación, ¿no? Para trabajar con él. Y no me la dieron, ¿No entonces recuerdas qué procesador tenía? ¿Qué microprocesador tenía ahí? tenía un Atmel de, no me acuerdo cuántos hilos, creo que era de 8 hilos. La gran ventaja era de eso, ¿no? Que podías hacer trabajos, en este caso en paralelo. O sea, literalmente lo utilizaban en la industria automotriz para lo mismo, para medir un montón de sensores a la vez y poder sacar un montón de señales. Entonces es más o menos, era un Atmel, pero no recuerdo exactamente el modelo. ¿Qué modelo? Aquí. Bueno, más adelante a lo mejor bien. Y Y bueno, aquí está el arreglo de válvulas y nuestra compresora, ¿no? tendrás, no sé si lograste tener una grabación o un video del experimento. No, no sé si lo tengas, no te preocupes. No, sí, sí lo tengo. Déjalo, busco. Aquí está. Ahí Mira, está. aquí Sí, porque yo no tenemos. pude ver eso en mi presentación que compartiste. Ya, ok. Entonces ahí tenemos nuestro mecanismo. Le pusimos una carga, una barra de metal puesta ahí en el efector final. Bueno, en este caso en nuestro eslabón de salida. Creo que era como de 3 kilos esa barrita. Y pues ahí tenemos también un osciloscopio para ver si funcionaban bien nuestro controlador. Bueno, en este caso las salidas que teníamos ahí, los drivers. Y pues podemos ver la posición, el ángulo, en este caso la posición es la posición lineal, la extensión del cilindro, Sí. y las presiones comandadas también. O sea, hacíamos el cálculo, en este caso todo el control, podíamos hacer un cálculo de nuestra presión deseada y de la presión real. Entonces podíamos ver que realmente lo hacían, ¿no? En este caso lo estamos probando con una señal senoidal para tener pues, una referencia mejor, ¿no? Porque normalmente con pruebas con cosas lineales, pues todo funciona. El chiste es poner algo así un poco más complicado. Y vemos que pues sí existe algo de error, pero el error realmente es mínimo, ¿no? En este caso, la extensión de todo el eslabón de nuestro sistema era de 150 milímetros, y pues vemos que existía un error de caso como de 1 milímetro, y en el ángulo también. Sí, pero aquí lo más creo interesante es el hecho de que puedes controlar pues esa presión, ¿no? Ese valor que veo ahí en la gráfica de la izquierda inferior, en la inferior izquierda, esta parte de aquí, ahí se nota, ¿no? Que estás controlando pues la presión y ya le da solución a ese problema del que hablabas, ¿no? Fíjate que voy a comentar algo que hace una plática que tuve antes de tener esta conversación contigo. El problema que tuvo
Miguel Cobian, no sé si lo conoces, pero Miguel Ángel Cobian él también hizo un proyecto de robótica y él tenía que agarrar con el robot manipulador, hacer cosecha, ¿no? O sea, tiene en especial los tomates, entonces Ujú. tenía que diseñar un efector final para que, pues ahora sí que agarrarlos y no destruirlos, ¿no? Entonces yo lo veo ahí en esta parte, pues que ese sistema también debería tener un control de presión, puede ser una solución para no tratar de no necesitar construir un efector final demasiado complicado para esta tarea, ¿no? De hecho, ¿Cómo ves por ahí ahorita que esa? platica- ¿Sí? ahorita que platicas eso de levantar objetos frágiles y todo eso, realmente ahorita la tendencia, ¿no? De la robótica suave y de actuadores de este tipo de rigidez variable, pues es eso, ¿no? Es literalmente crear manipuladores y actuadores, en este caso también efectores finales universales. Ya. Yo tuve oportunidad de ir a varias conferencias de soft robotics y realmente, bueno, también te daban cursos, ¿no? De cómo hacer diferente tipo de actuadores y efectores finales. Y estuvo muy interesante ver todas las opciones que había, ¿no? Desde un actuador, un efector final lo más sencillo posible, que era como un globo, ¿no? Literalmente poner un globo con un huevo y le quitaban el aire al globo, pues el globo, bueno, en este caso lo atrapaba, ¿no? Con el puro efecto que tiene. Entonces, por pura fricción levantaba el huevo. También había con dedos de silicón, o sea, literalmente barritas de silicón que usamos para pegar cualquier cosa. Literalmente cortabas una barrita, la pegabas, le ponías algunos hilos, jalabas un hilo con un servomotor de esos de 20 pesos y ya tienes tu actuador, en este caso, de robótica suave. Entonces está realmente muy padre que la gente ya esté pensando en eso, ¿no? Porque previamente pues uno veía un robot y veías todo rígido y veías que como Terminator casi casi no llegas y aplastas algo con la mano, ¿no? Eso ocurre mucho, pero afortunadamente la tendencia ya es tener algo que pueda trabajar con cosas frágiles. Y en este caso, pues este actuador está diseñado para suplantar los motores grandes en sistemas, digamos, industriales. Pero si lo reducimos en tamaño, que fue lo que hizo también el chavo antes que yo, él hizo un efector final que era capaz de detectar el tipo de tela en una empresa. O sea, hicieron un proyecto en el que un robot iba a ser capaz de tomar, digamos, una chamarra y doblarla y si la chamarra era de lana, el robot se daba cuenta que era de lana debido a que tenía estos actuadores implementados en los dedos y por medio de un movimiento puede detectar de que, ah, mira, pues esta ofrece tanta resistencia, entonces es de este material, ah, o es de otro material, entonces ya daba diferente tipo de movimiento. De hecho, aquí tengo una foto de ese actuador. Bueno, perdón, de ese efector final. Esta no. Esta era la única implementación. Esta de aquí. Esta era la implementación que había antes de que yo llegara. Y Mm, realmente está basado en lo mismo, con la diferencia de que en este caso, literalmente estos son actuadores hidráulicos y los depósitos de aire los tiene el robot bien lejos, ¿no? Los tiene en la base. Entonces, ese era un problema también, o sea, que, bueno, funcionaba muy bien en ese aspecto, pero tú al tener líneas de aire muy largas, pues significa que vas a tener más volumen de aire que literalmente debes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si tienes un metro de manguerita y tú piensas que es medio metro, pues tienes volumen extra que no estás tomando en cuenta y tu control no te va a salir. Entonces, ahí son pequeños detallitos que se van agregando, ¿no? Por eso al final llegamos a esta conclusión de ponerlo cerca. yo veo que también agregaste una parte en la cual detectas colisiones. Ujú. ¿Puedes mostrarnos un poco el experimento de esta parte y comentarnos al respecto? Porque creo que también es algo bien interesante. Claro que sí. Este es nada más para mantener una posición fija. También este. Aquí está. Bueno, este algoritmo es una reducción, una abstracción, digamos, eh, en este caso, de un control de detección de colisiones mucho más amplio para un robot completo. Esto no es algo que yo me haya inventado, o sea, esto ya también, como les comento, los robots industriales lo vienen de hace mucho tiempo. Entonces, literalmente, yo lo que hice fue quitarle pasos debido a que solamente estamos trabajando con un actuador. O sea, lo hice a tamaño actuador y no a tamaño sistema. Entonces, lo que hacemos aquí simplemente era tratar de detectar el cambio por algún sensor ya implementado en nuestro sistema. En este caso, pues ya tenemos sensores de posición y tenemos sensores de presión. Los sensores de presión, al haber un impacto, una colisión en mi sistema,
pues va a cambiar esa presión. De algún modo va a haber algún pico y pues ese pico nada más había que detectarlo y con eso ya podíamos hacer un tipo de reacción. La reacción pues puede ser diferente de acuerdo a la implementación que uno tenga, puede ser que se detenga el actuador. Por ejemplo, en el caso de un robot industrial ya más completo, lo que se hace normalmente es que cuando colisiona con algo, llegas a un sistema que se le llama gravedad cero. Entonces, en lugar de que el robot se detenga, simplemente lo que hace es que el robot, todas las juntas del robot se hacen suavecitas para que la persona pueda empujar el robot a donde ellos quieran, porque anteriormente ese era el tipo de reacción, ¿no? Que el robot se detiene y listo, pero imagínate que te está aplastando el robot y se detuvo ahí, pues ya te quedaste ahí atorado, ¿no? Entonces llegaron a la gravedad cero pues ya te deja salir de ahí. Entonces también pudimos haber implementado la gravedad cero y todo eso. En mi caso nada más hice uno, de hecho este lo hice ya casi al final de, Sí, sí, ya es casi la parte final, de hecho. Sí, estoy sí, lo notando. hice como unos 2 meses antes de entregar mi tesis, porque te digo, yo no sabía qué más hacer, ¿no? Le preguntaba al profe, oiga, profe, ¿qué hago? Me dijo, pues no sé, tú ponte ahí a ver qué hayas, ¿Qué ¿no? más sale? Ajá, y me puse a leer de colisiones y fue lo que se me ocurrió, ¿no? Así Pues es como que vamos a bastante tratar de interesante. implementar. Es un problema interesante y muy útil al final. ¿Y no hiciste por ahí un experimento también de detección de colisiones? Creo que sí, ¿no? Si tienes o no, no lo tienes, creo que Sí, sí. aquí está, mira. De Sí. hecho, le pegamos con una tabla, ¿no? Se ve que le tratábamos mal al lector. Ya, Y ahí podemos ver, o sea, lo teníamos trabajando, detectaba la colisión y aquí tenemos dos líneas que representan los límites. Entonces, se permite hasta cierto punto, en este caso, en este algoritmo, que exista colisión, pero ya cuando se pasaba, ahora sí ya, como sí. quien dice, Tenías un offset ahí, tenías una saturación para que cuando pasara eso ya se tuviera, supongo. Pero no le agregaste lo que mencionas, ¿no? De la gravedad cero. en este caso no lo agregamos tal cual como gravedad cero, sino lo que hicimos fue una rigidez muy baja. ¿Qué es lo Mm. que pasa aquí? Mira, tú puedes ver que está con cierta rigidez, eh, que está dura la cosa, no sé, ahí tarda en moverse, pero ya Ah, después de ok. cuando recibe el golpe, se hace muy, muy suavecito. Suave, se hace muy suave. Ok, ya. Ujú. De hecho, Perfecto. por acá debe estar aquí está, la rigidez. Primero es una rigidez alta y después del golpe baja como no sé cuánto, no recuerdo bien. Vamos a ver. A ver, ahí vamos a ver el bajón. Sí. Ahí. Y pues esa fue la implementación que tuvimos. Detuvimos el movimiento y bajamos la rigidez para que la persona pueda salir o el objeto que colisionó pueda salir. Y al final de todos estos experimentos y todo, bueno, porque yo creo que se ve muy fácil, ¿no? Y muy rápido todo lo que acabamos de discutir, pero pues se tomó tu tiempo, te tomó toda la parte de investigación, construcción, el diseño y análisis de lo que las demás personas hacen. Creo que eso es algo que hay que remarcar, ¿no? Y ¿qué, qué- qué- ¿cuáles son como los aprendizajes que crees más importantes después de todo esto? ¿Qué es lo que más marcó en ti, ¿no? En tu vida como ingeniero y quizás hasta más allá de como ingeniero, o sea, personalmente hablando, ¿cuál fue como lo que más, eh, qué más marcó después de haber, en tu vida, después de haber realizado todos estos experimentos y esta tesis? Pues mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, yo no tenía, como te comento, ¿no? Cuando estaba en la facultad de ingeniería en la Autónoma, pues yo no sabía nada de mecánica de fluidos, yo no sabía mucho de máquinas térmicas, o sea, yo llevé una clase de neumática, electroneumática, y eso era lo que yo sabía de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, pues el proyecto es este, te animas a hacerlo, ¿no? Pues dije, pues vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, literalmente, pues tuve que agarrar libros de mecánica de fluidos y pues ahí a leerlos, ¿no? Me tuve que aventar como tres más o menos, que a final de cuentas no se ocupaba tanto para este sistema porque era muy básico, Ujú. pero pues yo quería saber qué podía afectarlo, ¿no? Entonces, pues sí, a leer un montón de eso, pues eso fue algo muy complicado, ¿no? O sea, realmente, pues aprender algo nuevo desde cero y que en el caso del doctorado, pues ya no tienes ahí un profe que vaya a darte clases, normalmente uno lo tiene que hacer por su cuenta. Sí. Entonces, pues fue eso. También la parte del control, a lo mejor la parte de mi control es muy básico y muy sencillo, y es por eso, es porque realmente también mi historial de control, o sea, yo tuve clases de control y todo, pero no era una materia que me gustara, realmente no me llamaba mucho la atención. Por lo mismo de que cuando uno toma la materia, lo más que ves es una simulación.
Entonces, al ver yo una simulación, pues decía, pues nada más le cambio parámetros y ya quedó el controlador, ¿no? Y nunca me llamó la atención. Hasta que por fin me dijeron, oye, pues vas a tener que controlar esta cosa y vamos a tener que hacer un prototipo y todo esto y a ver cómo le haces, Sí. ¿no? Dije, pues bueno, voy a tener que aprender un nuevo control, ¿no? O sea, Sí, ya viste sabía la cómo necesidad. meterse un poco más de lleno al control. Y de hecho, había un profe allí en Italia que hasta se enojaba conmigo, ¿no? Me decía, es que tú no sabes nada de control. Y yo, pues sí, ¿no? A lo mejor sé muy poquito, pero pues ya al final ya hasta me llevaba muy bien con él, ¿no? Pero pues era eso, o sea, realmente pues es aprender cosas, pues sí, es realmente aprender todo, ¿no? Uno no deja de aprender Claro. y, y eso es lo interesante, ¿no? En este caso, este proyecto, el diseño, que era realmente lo que me gusta a mí, pues sí Mm, era una buena parte, digamos un 20%, pero yo creo que lo otro que no sabía tanto era más del 50%. Entonces, mm, pues sí fue un un reto reto, interesante. Ujú. un reto importante. Y, y sobre todo, pues en el caso de que, eh, bueno, yo tuve oportunidad, como te digo, de que esto ya estaba algo empezado, ¿no? La idea ya estaba, la patente ya estaba, y pues me basé en ello, lo seguí correctamente, me apoyé en la gente adecuada y lo saqué con tiempo de sobra, como te comento, ¿no? Y muchas veces, pues eso no ocurre, ¿no? Uno a veces cuando estás en un proyecto no tienes ahí nadie que te ayude o nadie y, que te pueda dar soporte técnico o algo así, y entonces está horrible. Por ejemplo, en mi caso, como te comento, perdí medio año simplemente por la falta de documentación de una pieza, que Ujú. hasta yo le comentaba a mis profesores, oye, vamos a cambiar esto porque yo no lo entiendo, hasta podemos utilizar un PLC de 100 euros Cualquier y otra va a cosa. funcionar. O podemos usar hasta un Arduino para pruebas básicas, ¿no? Me dijeron, no, vamos a usar esto porque esto ya lo tenemos aquí y sabe Mm. qué, y bueno, casi perdimos medio año nada más por tratar de Que utilizar Arduino documentación. pues sale en, ¿qué? No sé en qué año, más o menos como el 2011, no sé si estoy mal, pero es entre el 2010 y 2015 o incluso antes. Y ahora pues ya tenemos otras plataformas mucho más diferentes, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta que hay otras plataformas más nuevas, recientes, que utilizan Python para su programación, ya ni siquiera C. Ujú. Entonces todo eso se va haciendo mucho más y más sencillo. Pero, ¿cuál fue la idea de realizar todo con estas tarjetas que ellos producían? Pues supongo que es para conseguir la patente, ¿no? Pues sí, literalmente, como hay un laboratorio, como te comento, que es de electrónica, de proyectos y todo esto, principalmente aplicados a las electrónicas, pues quisieron hacer uso de él, ¿no? Así, un uso extensivo de ese laboratorio. Sí, pues sí. Y el problema es que ese laboratorio no tiene mucha gente, ¿no? Eran, en Mm, ese caso, como 10 ingenieros y pues cada uno está en su rollo y el ingeniero que había hecho la tarjeta pues ya estaba trabajando en otro proyecto y decía pues cuando tenga tiempo te ayudo, cuando tenga tiempo te ayudo y así pasó medio año, ¿no? Hasta que le hayamos tiempo para hacerlo. Si no, hubiéramos acabado antes. sí, pues sí. Bueno, pues yo creo que ya me gustaría ir cerrando esto porque también no quiero quitarte mucho de tu tiempo y te agradezco también que te hayas dado la oportunidad de platicarnos todo lo que has logrado porque en especial siento que esto le va a servir a, a muchos otros que están en proceso de formación o que están buscando otras ideas y no sé, puede que hasta tu proyecto lo veas reproducido en alguien que vio tu video y diga, ah, mira, quiero ver si esto lo podemos hacer como proyecto de ingeniería ahí en cierta facultad, ¿no? No falta. Ya me ha tocado, entonces créeme que es posible, ¿eh? Es, quisiera que termináramos, pues, con un poco de algo como un consejo que puedas dar a aquellos que son estudiantes de ingeniería. O que Ahora que incluso se ya, subió mi perro aquí, ¿verdad? no te Una preocupes, disculpa. no te Ok, preocupes. como consejo, pues yo diría que trataran de aprender, ¿no? O sea, todo lo que ustedes ven en clase, lo que ven en los laboratorios, lo que ven en sus prácticas, traten de aprenderlo. O sea, por más sencillo que sea o más obvio que pueda ser alguno, traten de ver realmente cómo funciona, para qué sirve. Ujú. Y si a lo mejor si están en clase, si no entienden algo, pues, oigan, pregúntenle al profe, ¿para qué sirve en la vida real? Y ya con eso se dan una idea de que, mira, pues esto me Sí, va a servir en 20 años, ok. que fue lo que no me pasó a mí, ¿no? Que yo no le pregunté a mis profes, oiga, profe, el profe de control, ¿no? Que fue el doctor Mauro, que me cae muy bien. Mm, Este, yo nunca le pregunté, ¿esto para qué me va a servir, no? Yo ya tenía la idea de que, ok, para controlar diferentes sistemas.
Pero ya hasta que uno se mete ahora sí ya de lleno a controlar robots, a controlar otro tipo de sistemas más complejos, pues ahora sí Igual el es... doctor Mauro ve este video, quién sabe, ¿no? Y aquí se está riendo seguramente. Pero Ojalá. sí, ojalá. Otra cosa antes de que terminemos, que también te quería preguntar, ¿cuál es el futuro que le ves a la robótica? Pues la tendencia es poner este tipo de actuadores, o sea, hacer los robots lo más seguros posibles, porque literalmente, pues los robots industriales podemos notar que realmente son máquinas muy eficientes, sin embargo son máquinas muy peligrosas y la intención actual es realmente poder colaborar con los robots en la misma área y el único método de hacerlo es la implementación de robótica suave con actuadores, con reducción de masas, con cambios de efectores finales. Entonces la tendencia, en este caso física, es eso. Mm, A lo mejor de programación, inteligencia artificial, pues es otra cosa. Yo estoy más metido ahorita en el hardware sí, y literalmente es eso, o sea, hacer un sistema mucho más amigable para todos. Y es lo que veíamos también en las imágenes de iniciales, ¿no? El robot Pepper y el Yumi y todos ellos, que son robots que son diseñados para literalmente que esté en un aeropuerto y le diga a las personas por dónde irse, o para que le ayude a los ancianos, o para llevarles medicinas y eso. sí. Entonces, si nosotros queremos tener robots en casa, realmente tenemos que pensar en el uso de este tipo de tecnología. ¿Y qué esperas del futuro, Hiram? ¿Qué es lo que sigue? Pues yo creo que primero que nada tener algunos robots que sean más seguros y a lo mejor ya la tendencia que todo el No, mundo no, quiere ver robots humanoides. sí, perdón, pero personalmente, ¿no? ¿Qué esperas, qué sigue, Hiram? ¿Cuál es el plan de proyecto personal? El siguiente paso, pues ya abandoné la academia en este semestre, entonces me voy a ir a trabajar a la industria, afortunadamente a hacer en este caso proyectos de robótica industrial para la industria aeronáutica. Entonces, pues eso es lo que voy a andar haciendo. Espero que me entretenga en eso. No, vas a ver que sí, te va a ir bastante bien, está increíble. Y pues has tomado esa decisión, ¿no? Fíjate, es importante también remarcar que a pesar de que has llegado al grado de doctor, pues está la posibilidad de trabajar en la industria. Y eso es algo que también noto que creen a veces que no es posible o que no, ¿verdad? Que tener el doctorado te cierra las puertas y no te las abre. No sé qué opinas al respecto, pero yo veo que por tu caso es un claro ejemplo de que no es así. Depende mucho, yo creo que depende mucho en lo que uno se especialice y el lugar donde esté. Por ejemplo, en mi caso personal, que estoy aquí en San Luis Potosí, en México, para lo que estudié, realmente nada más podría hacer investigación en alguna universidad o en algún instituto. Pero afortunadamente, pues hay más lugares, ¿no? Si uno abre los ojos y ves más allá de la frontera, pues ahí hay muchas otras empresas que les interesa hacer desarrollo de prototipos, que les interesa hacer automatización de sistemas complejos, de líneas de producción que no son comunes, todo ese tipo de cosas, pues ahí es donde uno puede realmente obtener una amplia área de trabajo. Y pues sí, no hay que cerrarse, ¿no? O sea, en mi caso personal, como les comento, o sea, pues nada más de investigación aquí, a lo mejor en algunas otras ciudades de México, como Querétaro, a lo mejor en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, ahí sí hay un poquito más de desarrollo, pero aquí en San Luis principalmente manufactura, entonces pues no era tan, el área de trabajo realmente era muy pequeñita, ¿no? Y ya están ocupados los puestos y es hasta que la gente se muera, ¿no? Entonces pues hay que Sí. buscar en otro lado. ¿Y crees algún día poder regresar a México a hacer robots humanoides o algo así? Pues si se presenta la oportunidad, sí, yo tengo en mente eso, o sea, irme a trabajar, juntar dinero y después hacer mi propia empresa. Yo siempre he tenido esa idea desde que estaba trabajando en el UPC, que me Mm, di cuenta los proyectos que uno puede hacer en la industria y realmente pues todos los beneficios que tiene. Dije, voy a juntar dinero, voy a hacer mi propia empresa que haga esto. Entonces, pues, mi intención es eso, es realmente irme para allá, tratar de aprender y ganar experiencia de todo lo que pueda y a lo mejor ya cuando me haga muy viejo y no tenga cosas que hacer allá, pues ya me vengo acá y tengo mi empresa de lo mismo. perfecto. No, pues muchas gracias, Hiram. Yo creo que te agradezco todo tu tiempo y yo creo que a muchas personas les va a gustar esta conversación. Y gracias a todos los que llegaron también hasta este punto. No sé si hay algo más que quisieras agregar, pero si no, pues hasta aquí lo vamos a dejar.
Muy bien, pues yo creo que sería todo. No hay Vale, ningún otro comentario extra. sale. Igual si Muchas me quieres gracias. invitar a otra plática, sin problema, ya sabes. Pues luego hablamos de la inteligencia artificial, la robótica y los efectos que tiene en la sociedad. A ver Va si que va. eso te late, pero si no, ahí. Claro que sí. Estamos. Gracias. Muy bien.